Yo nombre me presento en esta audiencia. Nuestro interés es hablar sobre el tema de libertad e igualdad religiosa. Las referencias están en los artículos 146, inciso C, y 148 y subsiguientes, que hacen referencia a las personas jurídicas de derecho privado. Al presentar el proyecto de ley del Código Civil y Comercial, la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, destacó la intención de asegurar la igualdad a todos los habitantes de la Nación, enfatizando el sesgo de la libertad e igualdad, que es lo que campea en toda nuestra Constitución. Y más adelante, asegurar la libertad y la dignidad de las personas para elegir su forma de vida. De la misma manera, cuando presentó nuevos documentos de identidad a partir del reconocimiento del cambio de género, estableció: la igualdad es tan importante como la libertad. Como miembros de iglesias evangélicas que encuentran su fundamento en el mensaje de la Biblia, no podemos menos que concordar plenamente con ese objetivo. Dios no hace acepción de personas, dice nuestra Biblia, y así acordamos. Las iglesias que integran esta federación han dado muestras de la fe en ese artículo, digamos así, integrando distintos organismos de derechos humanos, luchando por la no discriminación de los pueblos indígenas e incluso, a pesar de ciertas dificultades internas, apoyando las leyes que hacen a la identidad de género. La ampliación de derechos y la lucha contra toda forma de discriminación, que son los principios enunciados por quienes proponen esta reforma, son también motivo de nuestro interés y preocupación. Consideramos entonces que para avanzar hacia la libertad e igualdad, que son pilares fundamentales para un Estado constitucional, social, democrático y de derecho, el presente proyecto de ley debe incluir el reconocimiento a la diversidad de las expresiones y comunidades de fe que alberga nuestro pueblo, a su especificidad y funcionamiento. En esta materia subsisten instituciones discriminatorias creadas por gobiernos de facto, como la Ley de Registro de Cultos, Ley 21745, establecida por la última dictadura cívico-militar, cuya derogación reclamamos. El proyecto bajo estudio, al no reconocer explícitamente la existencia y particularidades de las iglesias, asociaciones y comunidades religiosas, y asimilarlas de hecho a personas jurídicas de derecho privado que tienen objetivos distintos, imponen limitaciones y regulaciones que obstaculizan la normal actividad y funcionamiento de las iglesias y comunidades de fe. El cuidadoso ordenamiento que el actual proyecto prevé para las personas jurídicas privadas, plenamente justificado en su necesidad de controlar las actividades de las asociaciones comerciales y otras actividades civiles, resultará en la práctica de muy difícil cumplimiento para muchas asociaciones religiosas y especialmente para aquellas iglesias o comunidades de fe más pequeñas en el interior del país, que seguramente no tienen los recursos para contratar los contadores, escribanos y demás que haría falta para poder funcionar como personas jurídicas del derecho privado. Esto ha generado y sigue generando una especie de esquizofrenia, en donde por un lado tenemos la persona jurídica que tiene que adecuarse a todas las regulaciones establecidas, y por otro lado la iglesia que funciona en paralelo, cuyas autoridades, obispos, pastores, etcétera, etcétera, no tienen nada que ver con la persona jurídica que efectivamente las cobija. Por ello solicitamos que el próximo Código Civil y Comercial, a sancionarse a partir de los dictámenes de esta
honorable comisión bicameral, contempla el pleno reconocimiento de la actividad religiosa en sus variadas expresiones, formas y creencias, a su vez que prevea la especificidad de la particular función de las instituciones religiosas y sus derechos a ejercer libremente su culto y actividades concurrentes, sin intervención del Estado u otras instancias regulatorias, siempre dentro del marco de las leyes que velan por la vigencia de los derechos humanos, el orden social, la sana administración de bienes y el respeto por las personas. Eventualmente corresponderá a una legislación complementaria ver cómo se desarrolla este proceso. Por otro lado, es parte de nuestra historia como iglesias evangélicas con larga tradición en el país. Las que yo represento tienen más de 175 años de vigencia en el país. Ha defendido siempre la separación de iglesia y Estado. Es parte de nuestra convicción que solo un Estado laico puede asegurar la plena libertad religiosa. Sean los antecedentes de la discusión por la regulación de cementerios, por la creación del registro civil o por la educación laica, nuestras iglesias han participado activamente en sostener la necesidad de una legislación que avance en el camino de la plena vigencia de un Estado que reconoce la libertad y diversidad religiosa desde una posición de neutralidad. Por ello resistimos la imposición del uso del poder estatal para dar preferencia a una determinada creencia o institución religiosa. Por lo tanto, consideramos que debe revisarse que se mantenga una situación de diferencia religiosa al sostener a la Iglesia Católica como persona pública, que está en el artículo 33 del Código vigente y que pasa al 146, inciso C, de la propuesta. ¿Cuál es la justificación jurídica de darle el mismo estatus que a las instancias estatales o estados extranjeros? ¿Por qué diferenciarla de las otras iglesias, comunidades de fe, o de las cosmovisiones y espiritualidades de las diversas comunidades que viven en nuestro país desde hace tiempo, incluso la de los pueblos originarios? Ello genera desigualdad frente a las demás confesiones, credos y creencias, tanto a nivel institucional como de sus ministros y de sus creyentes. Si bien conocemos que en su artículo 2 nuestra Constitución Nacional establece que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, ello no obliga a avanzar en el otorgamiento de otros privilegios y estatutos. La disposición de la Constitución Nacional ya de por sí consagra un estatus diferenciado al culto católico y no necesita reforzarse con esta cláusula, ya que su texto no obliga a darle un estatus particular a esta iglesia. El hecho de la misma redacción de este artículo constitucional muestra el sentido limitado del reconocimiento que los constituyentes quisieron otorgar al culto católico, ya que frente a opciones que le alentaban a establecer el catolicismo como religión oficial, la mayoría prefirió esta fórmula más abierta, que deja a la legislación regular establecer los modos y formas de ese sostén. Coincidimos con nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando afirma que necesitamos tener instrumentos que le sirvan a todos los hombres y a todas las mujeres, cualquiera sea el Dios al que le rece o aun cuando no tenga ningún Dios que quiera hacerlo. La primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, desarrollada por el CONICET, muestra que aproximadamente el 25% de los argentinos no profesa la religión católica. Si el proyecto de ley de Código Civil y Comercial busca superar institutos desactualizados, desigualdades injustificables y restricciones a la plena libertad de los ciudadanos, esta es una buena oportunidad
para corregir también este asunto y avanzar en el camino de la separación de Iglesia y Estado. En síntesis, esperamos que el futuro Código Civil y Comercial contemple la especificidad de las iglesias, asociaciones y comunidades religiosas, la plena libertad para el ejercicio de sus funciones y prácticas cultuales y el respeto por sus propias formas de organizarse, siempre dentro del marco que asegura el respeto de las personas y la sociedad. Segundo, establezca la plena igualdad entre todos los cultos, avanzando en la separación entre Iglesia y Estado. Somos conscientes que una vez aceptados estos principios, deberá plantearse una legislación complementaria específica que deberá elaborarse consensuadamente. Aprovechamos esta oportunidad para indicar que, a nuestro criterio, el proyecto que en tal sentido ha sido presentado por el diputado Atanasov no reúne esas condiciones, ya que se basa en antecedentes que nuestra federación claramente y justificadamente ha rechazado. No planteamos estos temas en busca de privilegios particulares para el orden religioso o desde un espíritu anticatólico. Por el contrario, nos inspira un espíritu de servicio, una vocación de justicia, una convicción ecuménica y de diálogo que propicia la igualdad de las condiciones de todos los participantes. No hay un diálogo sincero si todos los participantes no están en la misma condición. La asimetría jurídicas, los privilegios consentidos por el Estado y las diferencias legales afectan claramente la posibilidad de un diálogo que asegure a todos los participantes una plena libertad frente a sí mismos, frente a los demás y frente al Estado que imparcialmente debe contenernos a todos y a todas por igual. Muchas gracias por permitirme esta exposición. Invitamos a Sara Crito de Eiras. Buenas tardes. Voy a compartir mi exposición con el médico Caferata. La reforma del Código Civil reconoce con acierto que la vida humana comienza con la concepción en la mujer, pero se equivoca al decir que la vida humana comienza con la implantación del embrión en la mujer en los casos de técnicas de reproducción asistida. Esto contradice la ciencia